18. Y si quieres tomar un momento para orar al Espíritu Santo para recibir revelación, lo puedes hacer. Vamos a proseguir con el versículo 19, capítulo 6. Dice: afán de los hijos del reino. No reunáis tesoros para vosotros aquí en la tierra, aquí donde la polilla y el moho los carcomen, donde los ladrones taladran las paredes y se los roban. No, reunid para vosotros tesoros allá en el cielo, en donde ni la polilla ni el moho los carcomen, ni los ladrones perforan las paredes y se los roban. Porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Versículo 22. El ojo es la lámpara del cuerpo, de manera que si tu ojo está bueno, todo tu cuerpo tendrá luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Por eso, si la luz que hay en ti es obscuridad, la oscuridad, ¿cómo será de grande? Nadie puede servir a dos amos, porque odiará al uno y amará al otro, o atenderá constantemente al uno y no hará caso del otro. No podéis servir a Dios y al dinero. Por esa razón os digo, no os preocupéis por vuestra vida pensando qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo pensando con qué os vestiréis. Pues ¿qué? ¿No es más la vida que la comida y el cuerpo más que el vestido? Mirad cómo las aves del cielo no siembran ni cosechan, ni guardan en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las mantiene. Pues ¿qué? ¿No valéis vosotros más que ellas? ¿Quién de vosotros, por más que se preocupe de ello, puede aumentar un solo codo de hilo de su vida? Puede aumentar un solo codo el hilo de su vida. ¿Y por qué os preocupáis del vestido? Mirad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Pues bien, yo os aseguro que ni Salomón con todo su lujo se vestía así como uno de estos. Y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy vive y mañana la echan al horno, ¿no lo hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os inquietéis, pues pensando, ¿qué comeremos o qué beberemos? ¿O de qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial ya sabe que necesitáis todo eso. Por tanto, buscad primero el reino y su justicia, y todas esas cosas se os darán de ganancia. No os preocupéis, pues, por el día de la mañana, por el día de mañana. El día de mañana se preocupará de sí mismo. Bástale su peso a cada día. El proceder de los hijos del reino. No juzguéis para que no seáis juzgados. Es capítulo 7, versículo 1. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque como juzguéis, así seréis juzgados. Con la medida que midáis, con esa se os medirá. ¿Y por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que traes en el tuyo? ¿Cómo le dirás a tu hermano, déjame quitarte esa paja que llevas ahí en el ojo, cuando tú llevas una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero esa viga que llevas en el ojo, y luego
podrás mirar para sacarle a tu hermano la paja que lleva en el suyo. No deis a los perros las cosas santas, ni echéis a los puercos vuestras perlas, no sea que las pisoteen entre sus patas, y luego se vuelvan contra vosotros y os desgarren. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y a todo el que toque se le abrirá. ¿Hay entre vosotros alguno que si su hijo le pide pan, le dé una piedra? ¿Y si le pide pescado, le dará una culebra? Si vosotros, a pesar de ser malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿con cuánta mayor razón vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a aquellos que se las pidan? Haced vosotros a los hombres todo aquello que queráis que os hagan ellos. Eso es la ley y los profetas. La prudencia. Capítulo 7, versículo 13. Entrad por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Angosta es la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida, y pocos son los que dan con ella. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros disfrazados de ovejas, pero en realidad son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se cosechan racimos de uvas de las espinas? ¿O higos de los abrojos? Porque todo árbol bueno da frutos buenos, mientras que el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede dar frutos malos, ni un árbol malo dar frutos buenos. A todo árbol que no dé buen fruto se le corta y se le echa a la lumbre, con que por sus frutos los conoceréis. No cualquiera que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel día me dirán muchos, Señor, Señor, ¿que no profetizamos en tu nombre? ¿Que no echamos fuera demonios en tu nombre? ¿Que no hicimos muchos milagros en tu nombre? Pero entonces yo les diré claramente, jamás os conocí. Retiraos de mí vosotros los que hacéis la maldad. Porque todo aquel que oye esta doctrina y la observa se parece a un hombre sensato que construye su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y fueron a dar contra aquella casa. Pero no se cayó porque estaba construida sobre roca. Pero todo aquel que escucha esta doctrina y no la observa, se parece a un hombre tonto que construye su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desencadenaron los vientos y se echaron sobre aquella casa. Y esa casa se cayó y lamentablemente fue su ruina. Conclusión. Y cuando acabó Jesús de exponer esta doctrina, se quedaron admiradas las muchedumbres de cómo les enseñaba, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, no como sus escribas. Vamos con el capítulo 8, versículo 1 de Mateo. Dice, las señales del reino, la fe de un leproso. Versículo 1. Cuando hubo bajado de la montaña,
Lo fue siguiendo un gran gentío. Se le acercó en cierta ocasión un leproso y se postró ante él diciéndole: Señor, si quieres puedes curarme. Extendió Jesús la mano y lo tocó diciéndole: Sí quiero, que esa lepra se te quite. Inmediatamente quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo: Cuidado con que se lo cuentes a nadie. Anda a presentarte al sacerdote y lleva la ofrenda que prescribió Moisés para probarles tu curación. La fe de un pagano. Luego que entró a Cafarnaúm, se le presentó un centurión suplicándole: Señor, mi criado está en cama en mi casa, está enfermo de parálisis, sufriendo crueles dolores. Jesús le dijo: Yo iré a curarlo. Pero el centurión le dijo: Señor, yo no soy digno de que entréis bajo mi techo. Basta que lo digas, y mi criado sanará, porque yo soy un mero hombre subordinado a superiores. Pero tengo soldados a mis órdenes, y le digo a uno: anda, y va. A otro le digo: ven, y viene. A mi criado le digo: haz tal cosa, y me la hace. Al oír esto, se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían: en verdad os digo que en ningún israelita he hallado una fe tan grande. Yo os aseguro que muchos vendrán del oriente y del occidente, y se sentarán al banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mientras que los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí habrá llanto y rechinar de dientes. Luego le dijo Jesús al centurión: anda y que se haga así como has creído. En aquella misma hora quedó sano el criado. Vamos con el último, que es capítulo 8, versículo 14, la suegra de Pedro. Yendo luego Jesús a la casa de Pedro, halló a la suegra de éste en cama y con calentura. Entonces le tocó la mano y se le quitó la calentura. Enseguida se levantó y se puso a servirles. Hasta aquí vamos a dejar la lectura del día de hoy de la palabra. Me da un gusto enorme que te hayas quedado hasta el final. Una disculpa, ya es un poquito tarde aquí donde estoy. Pero bueno, te deseo que tengas un agradable día, agradable tarde o noche, dependiendo de dónde te encuentres. Espero que hayas encontrado la revelación que estás buscando en esta palabra. Y si no, puedes seguir al siguiente episodio que tengo preparado para ti. O si quieres retroceder un poquito para ver desde el principio el Nuevo Testamento, también lo puedes hacer en los episodios anteriores. Ten un día hermoso, dejémoslo así, un día hermoso. Te mando muchas bendiciones, un abrazo enorme y eso es todo.